bienvenidos a otra entrevista a Político. Hoy estamos en el preámbulo, como en todos los demás, de Linet, para darles un poco de contexto de cómo fue nuestra experiencia con ella y explicar un poco cómo abordamos los temas de la entrevista. Anastasia, vos tampoco pudiste estar en esta, pero esa entrevista con Linet fue muy interesante. Yo a Linet no la conocía casi del todo. Creo que no ha tenido mucha presencia en medios y no ha hecho mucha comunicación, ni tampoco cuando ha habido una controversia, sea la controversia que sea, no aparece entre esas figuras diciendo cosas. Y creo que entendimos por qué. Porque Linet no comunica a profundidad mucho, digamos, más allá de... es muy el centro, diría yo. Sí, en una entrevista pasada, el otro día le estaba contando a Pietro, no en una entrevista pasada, en una entrevista que vi, ¿verdad? Antes de hacer la entrevista, ella describe que ella es como cuando uno se amarra los zapatos y ella dice como, ¿usted dónde hace el nudo? Se hace en el centro. Y entonces ella habla como de jalar la izquierda y la derecha y hacer el nudo en el centro, ¿verdad? Como ideológicamente ahí es donde ella se ve a sí misma, lo cual también me llama la atención porque yo diría que es como un centro izquierda más que un centro derecha, como por el socialdemócrata, tal vez a veces, a pesar de que, ¿verdad? O sea, como que yo lo pienso como históricamente, que ya no es eso. Potencialmente, ¿verdad? Hace rato, pero, ¿verdad? Pero también tiene muchas prácticas. El PUSC siempre ha sido un partido con el republicano y sus asociaciones cristianas. También, ¿verdad? Que hoy se asocia mucho, bueno, siempre se han asociado más mucho conservador, con la derecha conservadora. Y ella es una persona conservadora de naturaleza y creo que... Y es interesante esa entrevista para mí como... Yo amarrándome los zapatos. Poner esa entrevista en contraste directo con la de Fabricio y quiero que de verdad vean, ojalá puedan verlas cercanas una de la otra porque... pueden ver cómo las mismas preguntas sobre temas a donde piensan similar Fabricio y Linet son abordadas de una manera completamente diferente. Y ahí se puede ejemplificar de una manera muy clara cómo un candidato o una candidata es muy segura, está muy calmada, está muy tranquila y aborda la pregunta con tranquilidad y otro candidato la presenta con agresividad y incomodidad y enfrentamiento. Y creo que son preguntas del medio ambiente, son preguntas del cannabis. La misma pregunta una y al otro y puedes ver exactamente cómo... Ok, y la misma contrapregunta y luego cómo la respondieron. Porque creo que eso evidencia aún más que no es tanto la pregunta o el entrevistador, sino que es el entrevistado y cómo responde a esa situación que crea ese contexto. Sí, creo que está como... No sé cómo decir esto. A ver, me parece que para estas elecciones la cantidad, ¿verdad?, de candidatos a la presidencia son un montón, claramente. Y creo que muchísimos de esos partidos son partidos socialdemócratas o que se describen de alguna forma así. Porque me parece que tal vez de repente puede ser que el costarricense es muy de centro, es como muy de, no arriesguemos tanto. No, a ningún lado. Como que no tiremos ni para acá ni para allá, como mantengámonos ahí. Y entonces, por eso creo que la postura de doña Linet es muy... Bueno, vamos a evaluarlo cuando lleguemos ahí. Como en la eventualidad de que estemos ahí... Hay que conversarlo, hay que analizarlo, ¿no? ¿Verdad? Hay que ver qué pasa. Ajá, no lo tiene como tan, ¿verdad? Como tan marcado como... Yo creo que el marco que ella lo que sí hay como, y me gustaría que todo el mundo tuviera presente, es que ella enmarca todo esto, digamos, su análisis eventual del gobierno bajo... Creo que ella asume que mucha gente entiende el marco político del PUSC, ¿verdad? Porque no es lo mismo llegar a analizar una situación con el marco político del Frente Amplio. Llegar a analizar una situación con el marco político del PUSC es muy diferente. Entonces creo que aquí sería importante mantener eso en top of mind, ¿verdad? Como, ok, Linet Saborío del PUSC hablando que eventualmente llega a gobierno, que no es lo mismo que José María Villalta diciendo yo eventualmente llego a gobierno y analizo la situación. Son dos análisis, ¿verdad? Dependiendo de una filosofía política muy, muy diferente. Entonces, eso, y que realmente destaca esa responsabilidad fiscal. Tal vez es como lo que más apunta y porque siento que durante el transcurso de la entrevista no se le puede olvidar como, es que todo lo va a llegar a analizar, sí, pero acordate siempre que es ella dentro de su partido. No es persona X dentro de X partido llegando a analizarlo. Sí.
¿verdad? Creo que es muy interesante de ella, que ella fue directora del OIJ en algún momento. Sí. Y que fue la primera vicepresidenta de Costa Rica. Me parece que de estos, ¿verdad? Es como interesante. Es una persona que ha pasado por la institución pública y la conoce. De hecho, es interesante como su propuesta para la transparencia en los procesos del Estado también. Y nada, creo que me quedo con que es una señora muy educada. Muy cordial. Y sí, muy respetuosa, muy tranquila. Muy seria. Es Sí. una figura seria y es una mujer que creo enmarca una figura de poder y creo que se tiene que decir que en este país no hay muchas que hayan tenido que se le hayan permitido avanzar políticamente de esa manera, ¿verdad? Viviendo en el país que vivimos, habiendo sido la primera vicepresidenta, presidenta del OIJ, ¿verdad? Son dos instituciones, o por lo menos el OIJ, ¿verdad? que tiene Completamente. Ajá. Sí. Entonces creo que es importante recordar que ese es el contexto en el que estamos hablando y que se presente eso. Entonces espero disfruten la entrevista y puedan informarse más del voto de eso. Bueno, doña Linet, muchas gracias por estar con nosotros hoy acá. Bueno, sí, muchísimas gracias por el espacio, de verdad. Entendemos todo ese ajetreo, ¿verdad? De la campaña electoral. Entonces, muchísimas gracias de verdad por cedernos el espacio. Para nosotros es súper importante y para nuestra generación también. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación, por el espacio y porque no siempre se tiene efectivamente la posibilidad de dirigirse a un grupo de jóvenes y un mensaje también pues que mandan jóvenes, así es que yo encantada. Buenísimo, muchas gracias. Doña Linet, bueno, queríamos empezar subrayando, ¿verdad? Señalando que usted fue ministra de la Presidencia, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, directora del organismo de investigación judicial, un organismo, ¿verdad?, que ha relucido recientemente, ¿verdad?, con todos estos casos, y también la primera vicepresidenta de Costa Rica en el gobierno de Nabel Pacheco en el periodo 2002-2006. También, tal vez, algo que de parte de la opinión pública se percibe por algunas personas es que este gobierno de don Nabel Pacheco fue un poco un gobierno de inacción y queríamos saber cómo sería su gobierno distinto, digamos. Bueno, en realidad rescato varias cosas. Una, iniciando, efectivamente he sido una mujer que ha roto paradigmas toda su vida. Inicié muy joven en una carrera y en un espacio efectivamente dado en aquel momento muy para hombres y todavía en el día de hoy pues se mantiene como es el OIJ. Sin embargo, fue una carrera muy buena, una carrera donde puse todo mi empeño por 20 años. Me forjé ahí tomando decisiones en momentos difíciles, en casos fuertes. Esas decisiones que se toman y que en muchas tienen que ver inclusive pues con la seguridad de las personas, tanto las que trabajan en medio de un operativo policial como también las personas de manera general. Es una institución muy amplia y bueno, ahí me forjé. Posterior a eso, fui efectivamente a una administración como vicepresidenta de la República, primera vicepresidenta, y además fui ministra de Planificación en el primer periodo de la administración y en el segundo ministra de la Presidencia. A veces cuando una administración lleva un control de gasto responsable, hay ocasiones en que se dice hubo inacción, ¿verdad? Porque normalmente se buscan obras que impacten de una manera inclusive visual. Pero si nosotros revisamos la administración Pacheco Ales-Priella, nos vamos a encontrar que en todos los diferentes ámbitos los indicadores fueron buenos, en crecimiento, en área de la educación, en salud, en prácticamente todo se hizo un trabajo importante. Lo que sí es que siento, actuamos con muchísima responsabilidad, contamos en la primera parte de la administración con un equipo económico con una gran solidez que dejó bases muy bien establecidas, fui parte de ese equipo y posteriormente cuando vienen una serie de cambios me parece que las líneas estaban claras. ¿Cuál era nuestro derrotero? Lograr contar con finanzas totalmente sanas. Yo creo que eso es muy importante porque cuando las finanzas se manejan bien en una administración, usted se aleja
de un impacto negativo al desarrollo. Si las finanzas se manejan mal, los que más sienten, por supuesto, el mal manejo de finanzas son aquellos que tienen ya de por sí una situación de desventaja, pero sin duda alguna suspende el círculo virtuoso del crecimiento económico. Cuando eso se da, se golpea no solamente el tejido social, sino el tejido empresarial también. Y esto es fundamental si nosotros lo que queremos es buscar una línea de crecimiento que lleve de alguna manera pues un poco más de igualdad, de equidad, etc. Entonces, yo creo que es importante resaltar ahí, esa fue una administración que logró amalgamar esfuerzos y que de alguna manera el desarrollo humano no parara. Situación muy distinta a la que tenemos en este momento, donde si bien tenemos una situación de pandemia y una situación que por lo tanto lleva a una crisis especialmente fuerte que se ha dilatado en el tiempo, que ha golpeado todos los diferentes factores, pero ya mucho de eso venía. De aquella administración, 4 administraciones atrás, de aquella administración que deja finanzas públicas totalmente sanas, pasamos a hoy y antes de la pandemia en una situación de endeudamiento sin precedentes, una situación donde no sabemos bien siquiera cuál es el estado que tenemos y un espacio fiscal prácticamente inexistente, que está golpeando además con un rostro especial hacia mujeres y hacia jóvenes también. Jóvenes emprendedores, jóvenes que tienen ideas de continuar surgiendo y lo cierto es que se están viendo afectados, o sea, un desempleo terrible. Y eso es lo que nos lleva a los malos manejos financieros. Doña Linet, y hablando de desempleo, ¿cómo trataría usted de enfrentar esta crisis en el desempleo, verdad? Una de tantas crisis que enfrentamos. Así es. Y muchos años de haber soltado un tema que es fundamental, una buena planificación. Y esa buena planificación implica también lograr conectar, empatar la oferta y demanda en temas de empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Se da una inversión o una posibilidad de inversión, quieren hacerlo en una región determinada y resulta que esa región determinada no se ha llevado bilingüismo, no tenemos tampoco herramientas de conocimiento tecnológico, por ejemplo, en nuestra gente, y entonces aquello que era una oportunidad no resultó tal porque no se había formado, capacitado a las personas para dar respuesta a eso. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Tenemos que comenzar por empatar las cosas. ¿Eso qué implica? En el caso del gobierno, necesitamos instituciones eficientes, que sean eficaces, instituciones con una hoja de ruta muy, muy clara. Y esa hoja de ruta tiene que venir de las personas que gobiernan y que deben poner sus prioridades que deben de tomar en consideración qué es lo que se necesita para poder desarrollarnos, tomando en cuenta también que cada región del país tiene sus particularidades, cada cantón tiene sus propias particularidades y cada segmento poblacional también lo tiene. Entonces, si no se hace diferenciación de esto, cometemos un gran error, porque estamos haciendo planteamientos, estamos haciendo programas como si toda Costa Rica fuera exactamente igual. Y eso obviamente no es así. No es igual una persona que logra graduarse, por ejemplo, en secundaria, primaria, secundaria, de un colegio privado que de uno público. No es igual los colegios públicos que se encuentran en la parte central del país a aquellos que se encuentran más alejados también. No es lo mismo un cantón con alto nivel de desarrollo, como es el caso de San Antonio de Belén, por ejemplo, ¿verdad? Como es Belén, por ejemplo, y que se pueda comparar con alguno de la zona norte, llámese Guatuso, por ejemplo, llámese Upala, o sea, todo tiene su particularidad. Y el gran problema que todo esto ha tenido es que se ha abandonado gobernar. Gobernar implica un esfuerzo muy grande de
todo el equipo que llega junto al presidente y vicepresidentes. Porque caso contrario se comienza a hacer trabajo de escritorio. Y no siempre los ministerios, las presidencias ejecutivas son trabajo de escritorio lo que se puede hacer, porque ahí también existe una diferenciación. No es igual hablar del Ministerio de Seguridad Pública que hablar del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo tiene su particularidad. Y si lo vemos, se ha querido manejar el país aplicando una uniformidad que no resulta real. Y eso implica, por lo tanto, que el nivel de crecimiento económico cueste mucho más también enlazar entre las personas y los esfuerzos económicos. Ahí tal vez hay varios puntos que me gustaría como entrar. Por ejemplo, cuando hablamos de empatar, empezando como uno de los primeros puntos, que era empatar en la planificación de una inversión de trabajo versus donde podría que no estén esas personas. ¿Qué pasos piensa usted podríamos tomar como país específicamente para empatar esas dos versiones, verdad? Si estamos hablando de la conectividad, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de bilingüismo, ¿qué tomaría prioridad o qué pasos tomaría el gobierno del directorio para poder hacer los empates de empleabilidad? En este momento, algo que es prioritario efectivamente es llevar trabajo. Eso es fundamental. Para llevar trabajo necesitamos que la economía crezca. Para que la economía crezca y lograr esos empates, nosotros tenemos, primero, un diálogo político y social claro y productivo. Número 1, tenemos que sentarnos ahí con todos los sectores. Por ejemplo, si nosotros consideramos la UCAEP, la Unión de Cámaras está representada en alrededor de 130 juntas directivas de instituciones o de entes públicos. Por lo tanto, ese es un tema de entrar a conversar. ¿Por qué? Porque los empresarios tienen ahí su representación, porque el gobierno también tiene representación ahí. Nosotros podemos ser aliados importantes en una toma de decisión que nos permita llevar prioridades. Entonces, ese es un tema que pasa por eso. ¿Qué tenemos también que hacer? Inmediatamente tomar aquellas instituciones con posibilidad de impacto rápido y ver cuáles son los instrumentos inclusive que tienen. Ahí pensaría, Instituto Nacional de Aprendizaje. Nosotros tenemos que girar totalmente el INA. Tenemos que llevarlo a aquella formación, aquella capacitación que casi inmediatamente terminando la persona tiene una herramienta real de trabajo y que podemos empatar entonces con todos los esfuerzos que hacen Procomer, CINDE, etcétera, por atraer esa inversión. Tenemos ahí la posibilidad de entrar en una tercerización. Yo creo profundamente en las alianzas público-privadas, especialmente como lo decía al inicio. El mal manejo financiero, el irresponsable manejo financiero que estas administraciones han tenido, han dejado un espacio fiscal muy pequeño para el gobierno, para endeudamiento. Todo eso está prácticamente comprometidos esos espacios. Entonces tenemos que innovar, y no solamente en tecnologías, tenemos que innovar también en nuestros planteamientos. Tenemos que buscar con mucha creatividad formas que nos permitan trabajar en proyectos que articulen una buena inversión pública en infraestructura, por ejemplo, pero siendo que el gobierno tiene tan limitados los espacios, ¿quiénes entran ahí? Entra el sector privado necesariamente. ¿Qué debe ser entonces la institucionalidad pública? Un elemento facilitador, un elemento amistoso que facilite procesos para las nuevas ideas productivas, que abramos nuevos espacios efectivamente de crédito para quienes están empujando, que quienes tienen un proyecto nuevo, por Dios, no le caigamos de una vez con impuestos, eso no es posible porque eso es aumentar la mortalidad de las pequeñas empresas que están tratando de surgir. Lo que tenemos que hacer, al contrario, es hacer un círculo virtuoso de todo esto. Para eso, ¿quiénes deben estar sentados en esa mesa de priorización? Los que producen.
Esos son los primeros. ¿Quiénes tienen que estar sentados? Por supuesto, el gobierno, que tiene una responsabilidad absoluta. Es que a veces el lío es cuando usted dice, optan por entrar a política y por querer gobernar. No, resulta que optan por entrar en política y por ocupar un espacio de gobierno, que es distinto a gobernar. Entonces, si nosotros logramos esas amalgamas, si nosotros logramos esos esfuerzos conjuntos, sin que se diga es cogobernar, no, es totalmente distinto. Estamos en medio de una situación crítica. Nosotros no podemos permitir que esto que se está dando, que como decía Estado de la Nación ayer, que me impactó mucho inclusive la cifra, más del 40% de la población tiene hoy inseguridad alimentaria. Eso es muy grave, eso es muy grave. Tan grave que eso tiene que ver ya con temas de paz social. Y la paz social es fundamental, es fundamental. Como decía alguien, no puede haber empresas exitosas en sociedades que no lo sean. Eso nos lleva entonces a un incremento de inseguridad también. Entonces, cuando usted comienza a desgranar esto y a decir, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer para comenzar las cosas bien, bien hechas? Buenos equipos de trabajo. Sumar la experiencia que la gente tiene en sus diferentes sectores. Pensar que esto tiene que estar listo y no como mucha gente dice, los jóvenes son el futuro. No, los jóvenes son ya. Entonces, lo que hoy se hace, lo que hoy se va sembrando, es efectivamente lo que se va a ir dando. Pero nosotros tenemos que pensar en una Costa Rica integral. Porque si comenzamos a separar esos esfuerzos, esto puede constituirse en una especie de boomerang. Y nosotros tenemos que mantener esta Costa Rica de la forma en que nos ha funcionado, teniendo la gente trabajo, teniendo la posibilidad o acceso a educación, que es un pilar fundamental sin duda alguna para el desarrollo, acceso a salud. Lo que no puede darse es la desigualdad en la que hemos caído y que OCDE, por ejemplo, nos coloca claramente en el último lugar, si se quiere ver, o en el primero de desigualdad. En el formato de empleo, entonces estamos hablando de un esquema de fortalecer la economía en general, y tal vez una prioridad, si usted va a entender, es el fortalecimiento de la coalición del gobierno con la empresa privada. Eso es un pilar, digamos, que estamos viendo. Luego, la formación. También, sí. ¿Verdad? Por supuesto, porque es la parte como más rápida, ¿verdad? De lograr hacerse de las capacidades que se requieren. Y luego cuando escuchamos hablar sobre eficientizar el gobierno, hacerlo, ¿verdad? Hoy sabemos, y bueno, estas semanas hemos estado viendo un desastre a nivel estatal en cuanto a muchas organizaciones, cómo se ha manejado, corrupción, ¿verdad? Creo que el país hay un descontento general. Ahí entra una pregunta interesante, que es si un gobierno del PUSC buscaría eficientizar o cambiar un poco el modelo del gobierno por medio de cierres de ciertas instituciones o fusiones de instituciones o hasta ventas de algunas instituciones. Y me gustaría saber si eso está pensado o si se piensa, ¿verdad?, ir por ese camino. Sí. Bueno, nosotros tenemos que eliminar todo aquello que resulte un costo más allá de lo que el país puede estar manteniendo y que además ya no responda a la naturaleza misma por la que se creó y no está cumpliendo los objetivos tampoco. Nosotros tenemos que ver cómo eliminar eso. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que eliminar duplicidades para comenzar. Efectivamente, hay muchas instituciones que necesitan remozarse porque hay algo que agregar acá. Por ejemplo, hace mucho rato no hay una política en el sector agropecuario. No existe un plan concreto para un sector que dinamiza tanto la economía, pero no existe. Pero bueno, eso no quiere decir que el Ministerio de Agricultura deja de ser necesario, por mencionar un ministerio. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que las cosas no se están haciendo, pero que nosotros tenemos que hacer que esto sea mucho más eficiente para que se responda a las necesidades de la población,
¿verdad? Entonces, eliminar duplicidades. Tenemos que hacer planes muy claros y muy concretos para que las instituciones marchen en esa dirección. En este momento no se sabe ni siquiera para dónde se va, y como bien se señala, cuando no se sabe para dónde se va, se puede llegar a cualquier sitio. Y tenemos que eliminar que eso suceda. ¿Por qué? Porque esas instituciones son suyas, y son mías, y son de todos. Ahí todos tenemos inversión, y ahí todos contribuimos para el pago salarial también. Eso es así, donde hay muchísimo funcionario que prácticamente su queja es: díganme hacia dónde se quiere empujar las cosas. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Vender. Yo siento que hay activos efectivamente que se puede pensar en vender, y que hay instituciones que quizás ya cumplieron con ese ciclo. ¿Qué es lo que cada vez me acerco más? A la conciencia clara y absoluta de que si no se tienen muchas de estas instituciones siquiera un plan cierto hacia dónde van, menos se tiene la información clara de cuál es la situación que tienen. Entonces, por eso, en algunos casos he señalado, vamos a revisar para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ni malbaratar una institución, ni podemos salir de recursos que pueden ser valiosos en medio de una inoperancia gubernamental. Y entonces vamos a ver, tenemos ahí algo que considerar. Toda venta posible que se haga tiene que ser beneficiosa. Esto no se trata de tomar recursos que son de todos los costarricenses y decir de momento, esto no me gusta cómo funciona y vamos a salir de esto. Bueno, para comenzar debe llevarse a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? No es un tema de decisión solamente gobierno, pero yo creo que tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer, cuánto de eso lo que va a representar es aminorar efectivamente la deuda pública que nos está ahogando, ¿verdad? Nos está ahogando. Y también hacer que se transparenten los procesos para evitar problemas de corrupción como hemos tenido. Y parece que es ya casi como todos los días saber qué fue lo que pasó hoy. Pero además de eso, esos procesos que tienen que transparentarse utilizando nuevas herramientas tecnológicas, me parece que además de esto nos debe llevar a una mayor participación también. Es abrir el gobierno. Nosotros necesitamos abrir el gobierno, pero tener claro de que ese gobierno y esas instituciones son nuestras. Tienen que estar al servicio nuestro. Hay que darle vuelta a la forma en que están trabajando. Hay que sacarlos también en muchas ocasiones para lograr que haya una mayor eficiencia. Pero yo no tendría ningún problema en tomar decisiones, que es lo que he hecho toda mi vida, tomar decisiones y en momentos muy difíciles también, cuando estemos claros de qué es, para qué es lo que vamos a impactar positivamente y lograr que todo movimiento que se haga sea en beneficio de los recursos de los costarricenses. Doña Linet, y específicamente ya que estamos hablando de diferentes instituciones públicas, ¿verdad? Y de abrir un poco el gobierno y de que estas empresas estén como al servicio de la ciudadanía, ¿verdad? Quería preguntarle específicamente si estaría a favor o en contra de la apertura comercial y productiva del mercado de la destilación de licores. ¿Y qué piensa usted de la FANAL? Mire, la FANAL es una institución que la podemos ver de varias formas. Una, parece que el Estado no debería estar produciendo licor, cuando a la vez tiene que estar haciendo frente a problemas de alcoholismo que se presentan, claro, y que tiene un costo para las instituciones. Es muy paradójico. Pero lo cierto es que acá, en este momento de crisis, yo quisiera primero verlo como un asunto económico, ¿verdad? Para mí es paradójico, totalmente paradójico. Aunque fue una institución que en un momento determinado, pues ahora con el tema COVID, que si el alcohol, tal, bueno, todo eso está muy bien, pero veámoslo por ahora en una línea económica. ¿Cuánto es lo que produce? ¿Qué tan eficiente es? ¿Cuánto es lo que tenemos como país invertido ahí? ¿Cuáles son las instituciones que caminan cerca?
que de su relación con CNP, por ejemplo, también. Sí, que salió, ¿verdad? Un documento de la Contraloría General de la República diciendo que se había gastado el 90% del presupuesto del CNP y que entonces ya el CNP no podía pagar sus cuentas con Hacienda, ¿verdad? Sus obligaciones. Entonces, y que no hay transparencia tampoco para determinar qué tan eficiente, qué tan rentable, que realmente cuánto vale, cuánto produce, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí, por ejemplo, usted dice, bueno, ¿cuáles son los programas que son vigorosos, que están bien, que son necesarios para los agricultores de la provincia de Cartago, ¿verdad? ¿Qué es de esos programas que resulta esencial mantener? Podemos fusionarlos, podemos llevarlos eventualmente al Ministerio de Agricultura, o es hacer algo más pequeño y dejar los programas que siguen siendo totalmente eficientes. Esa puede ser. Ese es el tema que me encanta que lo toque, porque yo siento que es muy difícil cuando uno contesta en un sí no, porque el Estado tiene muchas capas, cada institución tiene diferentes capas. Entonces eso es lo que hay que ver. Pero la toma de decisiones es la que urge. Y doña Linet, con respecto a Recope, ¿qué piensa de Recope y la situación de Recope? Ok, Recope. Primero, nos urge, por supuesto, bajar el precio de los combustibles. Eso encarece tremendamente el gasto de operación. El tema entonces es, si nosotros necesitamos bajar el precio de los combustibles, necesitamos hacer un cambio en el impuesto único de los combustibles, que eso fue una ley que se pasó hace mucho rato y que tiene que ver directamente con el precio de los combustibles. Si nosotros sacamos a Recope de esa ecuación, obviamente tenemos que meter otro operador también, que distribuya, etc. O sea, pero no podemos eliminarlo. Es entonces un privado el que llega a hacerlo. ¿Ok? Entonces, o consideramos lo siguiente. Hay una serie de ductos, hay una serie de inversiones que están dadas en Recope y que es muy oneroso. Tenemos que fortalecer, quitemos el nombre, tenemos que fortalecer el ente que se encarga de esa distribución y todo lo que tiene que ver con los combustibles en el país. Tenemos que hacer una inversión para mejorarlo y el Estado, recordemos que tiene un espacio muy pequeño para hacerlo. Abrimos y atraemos ahí entonces capital privado. Esa puede ser una opción, perfectamente. Tenemos que acercarnos a eliminar una serie de diferencias salariales que se tienen en Recope. Eso es algo que ya se ha ido avanzando y que, bueno, llevará su tiempo. ¿En qué situación estamos nosotros ahora? Es una situación que nos da para hacer inversiones muy elevadas también en ese campo, o lo que tenemos que hacer efectivamente es buscar esa ayuda que nos lo da una alianza. Esa puede ser la situación. Para mí, lo que es urgente es que tenemos que bajar el precio de los combustibles, totalmente urgente. Que el trabajo que se haga por el ente que lo realiza sea eficiente en un tema como estos. Que tenemos que prepararnos de alguna manera también para una eventual utilización mayor de gas natural. Eso también es cierto. Que tenemos que prepararnos como país para privilegiar energías limpias, energías verdes, también eso es cierto. ¿Es ahí en esa institución donde lo vamos a poder encontrar o es que necesitamos hacer un empuje distinto con una alianza público-privada y trabajar en un campo que prácticamente no se está haciendo? Esas son las evaluaciones que yo señalo, son parte de un músculo claro que tiene que tener una administración y que no siempre encontramos. Y a veces nada más se dice, vamos hacia las energías limpias y perfecto. ¿Qué se está haciendo para ir en esas energías limpias? Estamos preparándonos no solo la institucionalidad pública, que le toca una parte,
¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde están las alianzas? ¿Dónde están los acuerdos? ¿Dónde estamos sentados ya llegando a alivianar todos los puntos necesarios para que el sector privado y el sector público hagan lo propio? O para que el sector público simplemente facilite el proceso y vengan los privados y realicen un trabajo. Y así lo vamos a encontrar en todos los campos, en todos. Nos encontramos rectorías que tienen ambiente y que tienen energía a la vez. Ambos temas muy importantes, pero que no necesariamente deben marchar juntos si queremos hablar de energía en los temas que a ustedes preocupa y que usted bien plantea. Tenemos que tener ahí un rector que no son nuevos cargos, no, es simplemente que los funcionarios asuman lo que corresponde en los niveles jerárquicos también de decisión. Entonces se piensa de Recope como un ente que se transformaría a otra cosa, pero básicamente dejando la institucionalidad que existe hoy, nada más cambiando o tratando de eficientizar lo que existe, sin cerrar o cambiar o minimizar el rol o la cantidad de personas o la infraestructura que actualmente tiene hoy. Yo lo que pensaría es en hacer todos los cambios que se necesiten para conveniencia del país. Usted, o sea, ¿qué es lo que yo observo? Nosotros hablamos de energías limpias y que es absolutamente necesario y a eso apuesto como convicción. ¿En qué espacio lo vamos a poner? ¿Dónde lo vamos a trabajar? Necesitamos abaratar necesariamente combustibles. ¿Cómo lo vamos a hacer? En medio de una situación de crisis donde resulta que el impuesto único de los combustibles representa un 10% más o menos del presupuesto del Estado costarricense. Entonces, ¿de qué manera? Paulatinamente nosotros vamos logrando bajar el costo de los combustibles y eso se va a ver reflejado, así lo considero, se va a ver reflejado por supuesto en una mayor producción y vamos logrando ese círculo, pero eso lo tenemos que hacer de manera gradual, con la claridad ya cuando usted está en una administración donde usted puede decir, esto es realmente la situación económica y financiera del país que me estoy encontrando. Recuérdense que hace 3 años atrás lo que nos encontramos fue un desbalance financiero inmenso que fue el famoso hueco fiscal, como con toda la sorpresa, y estábamos hablando de alrededor de 900 millones. Entonces, ¿verdad? De dólares. Así es que estamos hablando de muchísimos recursos. Entonces hay tal vez el enfoque sería llegar a gobierno y en el estar en el gobierno, analizar qué es la factibilidad de cierres o qué es la factibilidad de fusiones o de... Nosotros mucho lo estamos haciendo desde ahora, ¿verdad? Muchísimo lo estamos haciendo desde ahora. Y estamos tratando de acercarnos a sectores también desde ahora. Sí. Por supuesto, hay un trabajo de campaña que usted no puede abandonar, ¿verdad? Para hacer ese trabajo hay compañeros que lo están haciendo. Y pensando que si finalmente pues, el voto del país pues, nos favorece, tengamos la posibilidad de llegar a gobernar lo más rápido posible con tomas de decisiones. Pero bueno, instituciones que nos interesa, por supuesto, Recope, el ICE es fundamental también. Hay otras instituciones como el CNP, por ejemplo, que se ha conversado, la misma fábrica de licores que usted menciona. O sea, hay muchas instituciones que están en una línea de prioridad en esa revisión que se está haciendo. Ok. Esas serían las empresas o los entes también donde usted ve que hay una posibilidad de hacer alianzas, fusiones, ¿verdad? Como reformas tal vez. Son instituciones que necesariamente pasan por el tamiz del cambio. Hasta donde se llegue con esos cambios, yo creo que lo vamos a ir teniendo. En algunos tenemos una visión, digamos, ya más acabada, más construida, pero yo creo que toda la visión en un marco de mucha responsabilidad. Eso es lo que sí quiero insistir. A veces se dice, faltan decisiones, no nos faltan decisiones, pero cuando usted lo que administra
son fondos públicos, son recursos que son públicos. Usted debe tomar las decisiones con la responsabilidad que lastimosamente no se han venido tomando. Doña Linet, y ya que tocamos diferentes temas que son pilares, ¿verdad?, de las ideas o visión que usted tiene de gobierno, ya hablamos de empleabilidad. Otro tema que me parece que usted ha señalado varias veces y que hemos visto en entrevistas previamente ha sido el tema de la educación y de cómo empatar, ¿verdad?, esa capacidad que tiene la ciudadanía para adquirir los empleos que faltan. Quería preguntarle, ¿verdad?, y ya que también es un ente muy importante para usted porque lo he escuchado ya en repetidas ocasiones hablar al respecto, es la UCR. Y en el examen de admisión de la UCR, por el tema de pandemia y todo esto, de un 84 a un 90% de personas o de estudiantes no ingresaron, no pudieron aprobar ese examen para entrar a la UCR, ¿verdad? Y como la empleabilidad hay que empatarla con esa capacidad de la ciudadanía, quería preguntarle cómo ayudaría usted a rescatar a esta generación que está perdida. Y que para mí, mire, de mis máximas preocupaciones, o sea, imagínense que tenemos no solamente los jóvenes a nivel universitario, ¿verdad? Tenemos en este momento excluidos por razón de que no tenían conectividad ni tenían tampoco los instrumentos para salir adelante, alrededor de 500,000 niños y jóvenes. Tenemos niños que están teóricamente en las listas de 4º grado y 3er grado y no saben leer ni escribir. O sea, eso en este país no sucedía. Y cuando usted ve la ausencia de decisiones y de medidas tratando de solventar eso que se constituye en generaciones perdidas, mire, a mí por lo menos me da toda la fuerza para todos los días salir a hacer campaña, todos los días, porque yo digo, no es posible que los gobernantes abandonen algo que resulte esencial como el bienestar de las demás personas. O sea, son niños que yo no me puedo imaginar cómo pueden sentirse sus papás también, que usted tenga un niño de 9 años y que no sepa ni leer ni escribir. O sea, ¿qué le puede esperar a esa persona el día de mañana en un mundo cada vez más competitivo y cuando lo que queremos más bien es jóvenes a nivel universitario que rompan esquemas, que rompan paradigmas, que sean, vamos a ver, estudiantes del mundo? Porque nosotros lo que necesitamos en este país producir es efectivamente empresarios para el mundo, emprendedores para el mundo, profesionales para ese mundo, que se enganchen, que se cuelguen de esa línea, y tener niños que no saben leer ni escribir, como en países que no tienen nuestro sistema educativo, me parece terrible. Un sistema educativo que tiene debilidades y que hay que cambiar mucho en la parte pública, por supuesto, pero de eso a tener esta situación, yo siento que es absolutamente reprochable. Entonces, entramos a las universidades y yo también le voy a señalar, yo me gradué en la Universidad de Costa Rica y quiero mucho mi alma mater, por supuesto, pero me lleva a señalar esto. Las mismas universidades tienen que variarse. Cuando se analiza el monto de una beca que se le da a un estudiante de recursos limitados y que llega a un monto de 75,000, 75,000 colones al mes. Pero en cambio choca con montos salariales o de pensión que usted coge esos 65, 75 y toma aquel monto y lo divide y usted dice de cuántos profesionales estaríamos hablando, con una ayuda que es mínima. Pero bueno, a veces eso hace la diferencia para que una persona pueda inclusive pagar sus pasajes, lo que sea. Yo lo que siento es que nosotros tenemos que luchar por darnos cuenta de que tenemos, por un lado, esos enganches a nivel mundial que están ahí, que son oportunidades que no se deben ir, pero que también tenemos esa Costa Rica complicada
por falta de decisión y que se puede estar alejando de lo que nosotros queremos. Porque ya no es un asunto donde usted dice, la generación, no sé, vamos a ver, ¿qué le digo? 2020, tuvo problema. No, es que estamos hablando de una franja muy ancha, con cosas como esta. Por ejemplo, tomamos una región como, es más, tomemos Punta Arenas como provincia. Y nos vamos a encontrar ahí que la pobreza es de 34%. Y nos vamos a encontrar además que el 48% de hogares están a cargo de jefas de hogar, que es el mayor desempleo que hay en la zona en este momento. Y nos vamos a ir entonces y vamos a encontrar que ahí tienen esos niños que hoy se encuentran prácticamente excluidos del sistema educativo, porque es muy fácil firmar un decreto y decir, nos vamos para la casa y lo vamos a hacer en la virtualidad. Pero la gente no tiene los recursos, ni el conocimiento, ni el manejo. Suman las protestas, ¿verdad? Y entonces, exactamente. Tenemos, sí, ¿cómo es? Más de 3 años. Más de 3 años. Eso es muy delicado, eso es muy complicado. Eso no le sirve a ninguna sociedad. Eso no le sirve a ninguna sociedad. Entonces, ahí es donde tenemos grandes retos. Por eso es que la Universidad de Costa Rica, sí, la Universidad de Costa Rica debería recordar que tiene obligaciones muy claras dadas por ley y por qué se creó. Y es que se creó efectivamente para buscar democratizar la educación en el país. Y resulta que si lo que tiene que hacerse es más grande, tener un mayor espacio, eso es importante. Pero para eso tienen que administrar también adecuadamente los recursos. Recursos que no es sencillo para los gobiernos porque están muchos de ellos dados por ley y muchas de las atribuciones dadas por la Constitución política. Pero sí tenemos que trabajar ahí. ¿Cuántos se han visto afectados también jóvenes que vienen saliendo de secundaria? Y que lo mismo que aquel que no aprendió a leer y escribir, que sí sabe leer y escribir y que sí ha logrado avanzar en muchas cosas, pero que también se está quedando tremendamente rezagado. Eso no es bueno para las sociedades. Las desigualdades mueven en muchas direcciones y las desigualdades se van constituyendo en fardos muy pesados, que si eso no se hace ahora, ustedes en cuestión de unos años, cuando estén ya proyectándose laboralmente más ampliamente, con mucho más efectos, ustedes mismos lo verían reflejado. Entonces, ese es el esfuerzo que hay que hacer. Universidades públicas tienen que abrirse a mucho más espacios, necesariamente. Tenemos que abrir créditos que lleven hacia profesiones que tengan realmente espacio laboral después. Porque hay muchos que se están graduando en áreas donde ya no hay siquiera posibilidades de trabajo para aquellos que no tienen un ambiente que les ayude a salir, ¿verdad? Entonces usted encuentra mucha gente graduándose, por ejemplo, en ciencias sociales y ya tal vez esos son espacios muy reducidos, ¿verdad? Entonces tenemos que incentivar también, y las universidades deberían hacerlo, para que la gente se cuelgue más de carreras, ingenierías, en fin. El tema, por un lado, es estudiar, por otro es tratar de provocar lo que hablábamos desde el principio, que la oferta y demanda laboral peguen, y lo otro es hacer también que las generaciones arranquen con una expectativa distinta de emprendedores. Y ahí sí, prácticamente cualquier carrera le facilita el salir adelante. Cuando hablamos de instituciones importantes o históricos mismos de su partido, yo creo que una es la Caja, ¿verdad? Correcto. La Caja hoy tiene muchos problemas y hemos visto una gran crítica hacia cómo se han manejado. Y una de las particularidades importantes de la Caja hoy en día es que muchas personas no se han logrado inscribir en la Caja, ¿verdad? Hay una gran cantidad, en especial de trabajadores independientes, que hoy representan una enorme parte de la fuerza laboral de Costa Rica, que simplemente no pueden accesar a la Caja. Entonces, muchas personas dirían que realmente no es un programa social para todos porque solo algunos logran inscribirse. Hoy en la Asamblea hay una ley que se está tratando de hacer
que busca condenar la deuda a la caja de personas que se estén inscribiendo por primera vez, ¿verdad? Personas que tal vez iniciaron a trabajar a sus 20 años, no tenían los fondos, no sabían cómo, o le tenían miedo a inscribirse a la caja, y ya 10 años después tal vez están haciendo suficiente dinero y dicen, ok, me quiero asegurar y voy a buscar tener un seguro propio. ¿Está usted a favor de este tipo de leyes que buscan condenar la deuda de personas para poder inscribirse en la caja? ¿O cómo ve esa situación de los trabajadores independientes? Nosotros tenemos que pasar de la informalidad a la mayor formalidad posible. Eso nos da muchas posibilidades para que la gente tenga acceso a créditos, por ejemplo. Eso es importantísimo cuando usted quiere lanzar ideas nuevas de negocios o pasar de una gradita, pasar a la otra, crecer. Siempre el crédito es muy importante. Para eso necesitan formalizarse. Parte de eso es la caja también. Pero entonces resulta que la institución, para mi concepto, tiene que abrirse y buscar alternativas. Primero, ya nosotros no tenemos en el país aquella pirámide que había casi perfecta, esta cantidad de gente, nuevos trabajadores, y ahí vamos hasta llegar a los que ya estaban pensionados, etcétera, para hablar del tema de pensión y para hablar también de poder mantener la caja dando la atención en líneas de salud. Ahora no, ahora esto se nos constituyó en una figura amorfa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que tenemos una gran cantidad de gente que está pensionada, etcétera, pero acá a las bases no están llegando los aseguramientos como para que la base sea más amplia. Entonces, eso pone en riesgo la Caja Costarricense de Seguro Social, efectivamente. Para lograr que esta base se amplíe, nosotros necesitamos que eso que usted señala, ese ejemplo, medien con donaciones, efectivamente. Que tengamos la posibilidad o al menos de llegar a grandísimos acuerdos, ¿verdad? Pero que facilite el ingreso de la persona, que lo facilite. Eso le sirve a la Caja de Seguro Social, le sirve al país completo porque el nivel de salud se mantiene más amplio y eso es uno de los temas con los que el país se presenta a nivel internacional cuando se atrae inversión también, porque todo interactúa, ¿verdad? Todo se relaciona. Pero entonces, si usted llega a la caja en este momento, se asegura y le dicen, bueno, ¿y cuánto hace que usted es emprendedor? Ah, bueno, hace 7 años. Ah, bueno, entonces usted me debe tanto. Eso no lo vas a poder pagar. Entonces estoy de acuerdo efectivamente en que hayan proyectos que nos faciliten que la gente tenga la posibilidad de ingresar, se formalice, porque también hay que buscar equilibrio entre los que están formales, los que están pagando sus impuestos, los que están haciendo todos los esfuerzos y que resulta que ellos se ven desfavorecidos en múltiples espacios. Por ejemplo, si usted toma el área comercial, ¿verdad? El sector comercial, ahí vamos a encontrar que es uno de los sectores donde más se encuentran personas en la informalidad. ¿Quiénes están sosteniendo entonces esa institucionalidad de la que hemos venido hablando en el transcurso de esta conversación? Los que se encuentran formales. Entonces tenemos que buscar equilibrios, sin que eso signifique que le vamos a cortar alas a nuevas ideas de negocio, jamás. Yo creo que el país lo que tiene que abrir es más bien todos los espacios para ello. Tal vez hablando de nuevos espacios para empleo, ¿verdad? Y como todo se interconecta. Doña Linet, ¿usted qué piensa de traer industrias como el cannabis con fines industriales? ¿Qué piensa sobre este proyecto de ley que está ahí en la Asamblea? Y medicinal también. Y medicinal también. Sí, no tengo ningún tipo de problema, ninguno. Ok. ¿Con la marihuana recreacional eventualmente? Yo siento que ese es un tema, yo en lo personal no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo por varias razones. Una, por ejemplo, normalmente cuando se legaliza, se comienza a hacer picos en diferentes campos. Hay un turismo distinto que llega, pues un poco a experimentar, etcétera, que no es el turismo, digamos, que normalmente deja recursos importantes para el país y que a veces más bien presiona de alguna manera
temas de gastos o costos. Entonces ese es uno de los temas también. Me parece que en la parte de salud igual, yo creo sí que en el caso de la medicinal, por supuesto, yo no tengo ningún tipo de problema, ¿verdad? De hecho, me parece que es conveniente mucha gente, vamos a ver, por algún tipo de enfermedad en particular, etcétera, es algo que se le adecua y que le resulta muy beneficioso, muy, muy beneficioso. En la otra, yo creo que es un asunto de tiempos, ¿verdad? Y próximamente, probablemente, algunos espacios se irán dando para que se vaya comentando y conversando sobre el particular. Yo creo que son temas de tiempos, pero yo por lo menos en lo personal no lo comparto, no lo siento en este momento, ¿verdad? Y doña Linet, en cuanto al cáñamo con fines industriales y medicinales, ¿quién piensa usted que debería de administrar esto? ¿Debería el gobierno estar, verdad, como un tipo de fanal administrando esto? ¿O quiénes deberían de estar acá? Lógicamente ambos temas necesariamente, y eso es un asunto por salud pública, por todo, ¿verdad? Todas las regulaciones normales que hay, regulaciones que hay que bajar en muchos otros campos, pero lo cierto es que en esas que son producción, que se puede industrializar, etcétera, lógicamente tiene que haber de parte del Estado algún tipo de control, ¿verdad? Porque las leyes así lo establecen. Pero esto no es para que lo asuma el Estado de ninguna manera. Okay. A mí me interesa preguntar sobre, usted trabajó en el OIJ y obviamente tiene un conocimiento muy amplio de los problemas de criminalidad que tenemos en el país, ¿verdad? Y yo siento que hay una correlación directa entre las drogas, la prohibición y la criminalidad y la criminalización de ciertas personas que están atrapadas en una condición de drogadicción, de pobreza, ¿verdad? Que a veces vemos ejemplos o vemos momentos a donde una persona adicta se le trata como un criminal, o una persona pobre que recurre hace unas semanas, unos meses, vimos un caso de un muchacho que se robó como un paquete de galletas y se le arrestó. De picaritas, creo que de picaritas, creo. Y, ¿verdad? Y luego tenemos casos de corrupción amplia en el país que no se persiguen, ¿verdad? Yo creo que a lo que me lleva esto son tal vez dos preguntas. Por un lado es, ¿cómo ve usted la penalización o el trato, digamos, a nivel legal de la droga? Digamos, ¿verdad? Hemos visto ejemplos como Portugal, que despenalizan, ¿verdad? Y más bien buscan tratar, o Holanda también. Eso por un lado. Y luego también entrar un poco en cómo buscaría usted legislar la seguridad en el país, ¿verdad? Y qué enfoque tendría, ¿verdad? Tal vez hasta atacando un poco este problema de la criminalización de la pobreza. Bueno, el mío es un enfoque, y así está en el programa de gobierno, es un enfoque de seguridad integral del ser humano, inclusive es el término completo, pero normalmente se achica y es seguridad integral. ¿Por qué seguridad integral? Yo trabajé muchos años en el OIJ, muchísimos años. Ahí se hace un trabajo que es importante, se auxilia efectivamente el sistema de justicia penal. De alguna manera se le responde también a la sociedad que se ve afectada en diferentes tipos de delitos, pero lo cierto es que ese no es un muro de contención suficiente, no, esa es una respuesta del sistema, ¿verdad? Pero ese no es el muro de contención para la inseguridad en todas sus diferentes caras. ¿Por qué yo hablo de una seguridad integral? Porque acá esto tiene que ver efectivamente desde educación, tiene que sumarse salud. Esto no es algo que tiene que ver en la parte preventiva únicamente con los policías uniformados, ¿no? Es parte de la policía uniformada, es parte de la prevención del delito también, pero nosotros tenemos que verlo de una manera más amplia, un tema social más amplio. Si nosotros lo vemos así, entonces vamos a observar que inclusive donde debemos arrancar es de la violencia. El trato que se da, la posibilidad de tolerancia, todo esto es importante, tiene que verse reflejado necesariamente en la formación. Eso tiene que llevarse a las mismas escuelas. Que en principio usted diga puede ser por medio de la materia de cívica, puede ser, pongámoslo ahí, ¿verdad? Pero lo cierto es que la formación para lograr
mayor tolerancia, respeto a las diferencias, a los derechos humanos, a la dignidad de las personas. Si queremos incluir en estos, ese 50% de población que históricamente se ha visto afectada por eso que somos las mujeres, también es importante sumarlo ahí, ¿verdad? Entonces, esa es mi visión sobre el tema de seguridad. Yo creo que hay muchos delitos efectivamente que necesitan de una penalización y de una penalización fuerte, pero creo que hay una serie de situaciones, como el ejemplo que ustedes ponían, que eso no puede ser que se impulse hasta llegar efectivamente a arrancar de alguna manera con un proceso. Esas son cosas que tienen que dársele una solución rápida, sencilla, ¿verdad? Sin que además deje marcada a una persona, etcétera. O sea, yo tengo, a pesar de, yo trabajé 20 años efectivamente en el OIJ, lo hice en diferentes campos hasta llegar a ser la directora general de la institución, pero yo tengo claridad de que no es únicamente aplicando la fuerza de la ley como las cosas surgen en una sociedad, ¿verdad? Tal vez en esta piel hay marcas que van dejando las experiencias, las vivencias y el sufrimiento de las personas. Y cuando usted trabaja en un campo como ese, usted lo que se da cuenta, y cuando no pierde la sensibilidad efectivamente, que es uno de los elementos principales en esto, es que la ausencia de oportunidades en muchas ocasiones perjudica a las personas, lo cual no quiere decir que lo que aplica para todos, porque aquí no se puede para nada criminalizar la pobreza, absolutamente. Usted encuentra personas de muchos niveles incurriendo en diferentes tipos de ilícitos. Y para muestra de pues, los hechos que hemos tenido últimamente, que serán las autoridades las que nos digan la verdad real de los hechos, por supuesto, pero lo cierto es que esos no fueron por una falta de oportunidades, obviamente no. Entonces yo creo que no podemos, y menos cuando usted encuentra personas saliendo adelante de cualquier forma, con mucho trabajo, con mucho ahínco, sería grosero realmente, y me encanta que lo utilice así, criminalizar la pobreza. Doña Linet, ¿cómo luchar contra esa corrupción en cargos medios del Estado? Lo primero es transparentar las cosas, los procesos. Los procesos, entre más oscuros son, más posibilidades da de que cualquiera llegue y de colado o incurra o haga incurrir. Porque esto siempre hay que tener claridad en algo. Son dos partes, no es una sola, ¿verdad? Son dos partes. ¿Quién provoca a quién? Llega un momento en que a veces el mismo proceso que se sigue, oscuro, que permite ser alambicado, que le permite sumar inclusive regulaciones innecesarias, trámites que a veces se imponen, porque seamos claros, si alguien quiere salir rápido de un proceso y usted le pone 20 asuntos por cuales pasar, tramitología, que es tramitología o exceso de regulaciones, puede ser que el que las puso le resulte fácil pedir algo, o el que las está enfrentando, entonces decir, de esta me salgo más fácil y ofrezco algo. Ninguno de los dos, por supuesto, está bien, pero yo creo que nosotros tenemos a respuesta a eso, como respuesta a eso, lograr hacer trámites mucho más sencillos, procesos mucho más transparentes, que se sepa cuándo es que llegó acá la solicitud y cuál es el camino que está siguiendo. Me parece que algo también que es importante es rotar el personal, eso siempre es importante, rotar el personal, no dejarlos ahí anquilosados en una oficina determinada, eso nunca es bueno. Eso normalmente da espacio a varias cosas. Una, lo haces en automático, sos menos cuidadoso y no te estás dando cuenta entonces de lo que está pasando también con el compañero, porque ahí hay mucha gente buena, muy honesta.
Tenemos también otro problema, y es lo que hablábamos al principio. No hay hojas rutas claras, no se sabe bien para dónde están desarrollándose las instituciones, hay muchas cosas que confluyen, pero tenemos que transparentar. Yo, en mi caso personal, rechazo todo aquello que puede dar espacio para la corrupción. Me parece que en esas cosas es muy claro. Usted va a la función pública, este es su salario, no le alcanza, no le gusta, vaya al sector privado a ver si con buenas ideas de negocios, de trabajos, usted puede tener un ingreso mayor. Pero ahí tiene una ventaja. Desde que usted entró, usted sabe cuál es el monto que le toca. Si eso no le satisface, pues no debe estar en ese lugar. Yo creo que es así de simple y de sencillo, ¿verdad? Me parece que la selección del personal es importante, sin duda alguna. Creo que el dar seguimiento también, la evaluación, que sean verdaderas evaluaciones de resultados. Yo creo mucho en eso, lo implementé como ministra de Planificación y es uno de los elementos que en este momento me gustaría también impulsar de llegar a gobierno. En fin, yo creo que lo que pasa es que se ha dejado las cosas muy sueltas. Tenemos que fortalecer también las oficinas de auditorías. Nosotros visualizamos a los auditores más como un brazo largo que debe tener la Contraloría General de la República. La misma Contraloría debe ser fortalecida. Todos los órganos de control, ahí sí que se requiere que haya una inversión mayor. Tiene que haber una respuesta hacia eso. Acá no estamos hablando en los últimos casos de cosas pequeñas, no estamos hablando de montos que pues no tendría por qué pasarse sin darse cuenta dentro de una institución, ¿verdad? Pero bueno, desde lo pequeño y hasta lo mayor, necesariamente tenemos que cambiar los sistemas de control. Ok, no sé si... Yo nada más tenía una última, solo sobre el medio ambiente, que me parece importante, y usted lo mencionó como un punto que parece es importante. Un par de cosas. La primera sería, actualmente en Costa Rica tenemos un problema con la pesca en general, ¿verdad? Y de hecho que desde el gobierno de Guillermo Solís se le calificó a los tiburones como una especie comercial y no como un animal de vida silvestre. Eso cambió la dimensión del proteccionismo que se le da a este animal. Entonces, son un par de preguntas. Primero, ¿cómo ve usted este cambio, verdad, que se le atribuyó de esta manera? Y luego, ¿cómo se enfrentaría usted a este desastre que vemos en nuestras costas, tanto por la pesca ilegal, barcos buqueros que llegan constantemente? Costa Rica hoy es uno de los exportadores más grandes de aleta de tiburón en el mundo. ¿Cómo ve usted esta situación? Yo siento que ahí tenemos que entrar en una línea de vigilancia distinta. Yo lo haría pensando en las nuevas tecnologías. Tenemos que usar más dron, ¿verdad? Los drones, por ejemplo, los drones nos pueden dar hay una posibilidad importante de vigilancia. Nosotros no tenemos tanta seguridad costera como se necesita, así es que me parece que tenemos que hacer uso de este tipo de herramientas. Creo que tenemos que buscar efectivamente acercarnos a otros países también para tratar entonces de tener, digamos, una mayor amplitud en los acuerdos de vigilancia. Esto es un tema que lo que tiene que ver mucho es con vigilancia. Eso, pero sumado también efectivamente a llevar soluciones a zonas costeras, porque lo que hablábamos, y ha sido uno de los temas que hemos repetido mucho acá, hay mucha gente que está en desempleo. Eso no favorece efectivamente cuando querés regular cosas que tienen que ver con fuentes posibles de ingresos. Aleteo, crucitas. Camarón, crucitas, por ejemplo. Que crucitas es un tema que nos enfrenta inclusive con toda claridad a las banderas que levantamos sobre el ambiente, pero que lo que nos deja acá es una doble moral muy complicada. ¿Usted ¿verdad? qué haría, doña Linet, con el tema de crucitas? Mire, siempre lo defino diciendo, lo primero que hay que hacer es recuperar el territorio. Ese ya no es territorio costarricense, pareciera. O sea,
tenemos explotación minera a cielo abierto, utilizando todo lo que se supone no debería utilizarse si se hace de manera legal una explotación de este tipo. Un impacto ambiental que tenemos que comenzar por medirlo, porque en este momento no tenemos ni la más idea de lo que hay ahí. De lo que yo entiendo, todas las prácticas contrarias a las condiciones laborales ahí se están dando, a la seguridad de la gente que está ahí. Y ahí podemos continuar, y un Ministerio de Seguridad Pública que no sé si lo que hace es tener un cerco de seguridad ahí nada más, no sé. Porque lo cierto es que de ahí sale oro que se vende fuera. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es, 1, recuperar territorio. 2, hacer los estudios correspondientes y darnos cuenta de cuál es el impacto que se ha dado. Y me parece que de ahí tomar cualquier tipo de determinación, que estamos clarísimos, hay oro en el lugar, ahí hay recursos, y eso, si no vemos cómo administrar adecuadamente la situación, en cuestión de muy poco tiempo, tendríamos nuevamente lo que hoy se está dando. Ok, doña Linet, y también hablando un poco del ambiente, le he escuchado hablar sobre gas natural. ¿Usted está a favor de la exploración o explotación del gas natural en Costa Rica? Viera que a mí me gusta más privilegiar las energías limpias, las energías verdes, me gusta más. Me gusta más pensar en bonos verdes, por ejemplo, como alternativas para país. Sin embargo, cuando se habla de petróleo y de gas natural, yo prefiero el gas natural por ser menos contaminante. Y me parece que de alguna manera, lo que dicen los expertos es que nos faltan décadas todavía utilizando combustibles fósiles. Entonces yo digo, bueno, el gas natural al menos es menos contaminante. Entonces por ahí más o menos ha sido mi posición. Pero todo lo que sea realmente privilegiar energías limpias y verdes es lo que me gusta. ¿Usted cree que si llegáramos a explotar el gas natural o algún otro recurso natural, eso podría afectar nuestra imagen internacional como un país verde? O sea, que tal vez logremos sacar un recurso que si bien esté o no esté, o cuánto duraremos en explotarlo, pero que al mismo tiempo tal vez estemos sacrificando una imagen a nivel mundial de que ya representa Costa Rica. Así es. Yo pienso que eso es lo que nosotros tenemos que valorar, realmente valorar, o sea, ponerle un valor realmente a lo que hay. ¿Qué es lo que eso nos estaría dando? ¿Por qué? Porque en medio de las situaciones de crisis, digamos, cuando los países tienen una situación de crisis, y que esto pues está pasando en todo el mundo, normalmente querés echar mano a ese tipo de recursos y decir, bueno, ahí está, esto nos podría estar deparando tanto. Yo siento que hay una imagen país que tenemos que considerar muy bien. Igual conozco experiencias internacionales que lo que hacen es, explotan, por ejemplo, el gas natural, pero a la vez dicen, este porcentaje que se está obteniendo de ingresos, vamos a llevarlo hacia las energías limpias, hacia la investigación, etc. Entonces, de alguna forma toman el recurso de gas natural, pero lo que nos sirve es para impulsar algún otro tipo de energías que no es barato tampoco hacer todos los estudios. Entonces, de acá mismo sale. Eso yo lo puedo ver como un asunto positivo si acá se trata de aminorar el impacto en todo lo que se puede, pero además de acá mismo nos da la posibilidad de decir, ok, al rato yo puedo pasarme a energías limpias, a energías verdes en 20 años y no en 40. ¿De dónde proviene? Del gas natural, pero al menos es menos contaminante. Entonces, nuevamente, es como una ecuación, digo yo, ¿verdad? Es como una ecuación. Acá el tema es que quienes están o quienes estén sean gente tan responsable como para no incurrir en algo que nos puede más bien anticipar tener buenas energías en el país,
Por ejemplo, que usted diga, ok, como está ingresando este recurso, entonces vamos a eliminar totalmente los impuestos a los vehículos eléctricos y además vamos a dar un incentivo en tal cosa. Eso sería muy bueno. Entonces, hay gente que logra un equilibrio y gana tiempo. Eso a mí me parece que sería muy bueno. El problema es cuando nada más se explota el gas natural, por ejemplo, se hace como sea, se impacta la naturaleza, se impacta todo, pero a la vez no se está llevando ningún otro tipo de equilibrio. Este sería el peor de los mundos, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que esto pasa por mucho cuidado, por mucha revisión. Yo insisto, hay gente que a veces dice que doña Lina no quiere tomar decisiones. No, no es que quiera tomar decisiones, es que las cosas no son así. No es como para salir diciendo, claro, mire, yo llego en mayo y en junio, busquemos a alguien que venga a explorar y explotar el gas natural. Eso no debe funcionar así. Nosotros tenemos que buscar balances, ajustarnos a que hay una naturaleza que no es cuestión de opción, cuidarla no es opción, es una verdadera obligación. Debemos tomarlo con toda la convicción. También estar claros que el país atraviesa una situación crítica difícil, pero también que si las cosas no están para transparentarse adecuadamente, mire, podemos explotar gas, podemos explotar petróleo, lo que sea, y las cosas no van a cambiar, porque entonces es como echarlo en un saco roto, ¿verdad? Usted le puede echar a un saco roto el recurso que usted quiera, el que sea, que ninguno se va a quedar ahí. Porque si ese saco roto tiene la corrupción en una de las esquinas y el mal manejo y la inoperancia en otra, ahí no es cuestión de decir, mira, vamos a explotar el petróleo o el gas natural y con esto Costa Rica sale. No. O sea, entonces no debemos tomar decisiones anticipadas, debemos ser cuidadosos, cuidar lo que tenemos. Costa Rica tiene efectivamente una imagen, eso es importante. Tenemos la condición para hacer una exploración de gas natural, hagámosla entonces con equilibrio, pero ¿cuáles son los costos reales que se tienen? Buenísimo, ¿no? Yo creo que estamos, no sé si... Ajá, sí, doña Lina, algo que hemos hecho con todos los candidatos es, con esta cámara que está ahí, tal vez darle un mensaje a nuestra audiencia, que principalmente es joven, o al país, de por qué deberían de votar por usted. Bueno, yo casi nunca digo por qué deberían votar, porque no, la verdad es que no. Sí les quiero decir que lo que quisiera, y lo que quisiera es pensar en una Costa Rica mucho más equitativa, mucho más equilibrada, una Costa Rica que busque alianzas, que busque acuerdos, que coloque a las personas al centro de las decisiones, instituciones eficientes, efectivas, cumpliendo con su trabajo en el campo que le corresponde, un gobierno facilitador, y que piense en los diferentes sectores, que llegue a esas alianzas y acuerdos como ya yo lo he hecho en el pasado. Esto no es algo que se me ocurre, sino que se ha hecho. Y llegar a acuerdos y alianzas resulta fundamental. Y que pensemos efectivamente en la totalidad del territorio nacional como un punto de desarrollo importante si llevamos las condiciones a las personas. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, doña Lina, por el tiempo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, de verdad.